Bueno, al entrar en una oficina nueva el primer día, se suele ver a gente tecleando, a dos personas susurrando junto a la máquina de café. ¿Y el típico organigrama enmarcado en la pared? Claro. Exacto. Da la sensación de que con observar ese panorama un rato ya se entiende cómo funciona la empresa. Ya, pero ¿es una ilusión? Totalmente. Porque, a ver, las verdaderas reglas que rigen ese lugar, o quién tiene el poder real, o qué palabras son tabú, son cosas completamente invisibles a simple vista. Es que solemos tener la ilusión de que mirar es entender. Y la dinámica humana es muchísimo más compleja y opaca de lo que parece. Y esa ilusión de transparencia es el origen de un montón de errores estratégicos y malentendidos en el día a día. Por eso, en el análisis a fondo de hoy, la misión es aprender a ver esas reglas invisibles que articulan cualquier grupo humano. Una misión que tiene mucha miga. Sí, desde luego. Vamos a desgranar los conceptos clave de un texto que la audiencia seguro que conoce, pero que merece la pena diseccionar. La etnografía, método, campo y reflexividad, de la investigadora Rosana Guber. Un clásico absoluto, sí. La idea es extraer los mecanismos internos de la etnografía para entender cómo observar la realidad sin caer en suposiciones rápidas. Y ojo, que esto no es solo para estudiar comunidades remotas. Para nada. Es una lente analítica potentísima para descifrar nuestro propio entorno corporativo o incluso familiar. Pues para empezar a calibrar esa lente, hay que definir bien la herramienta. Guber plantea en el texto que la etnografía funciona en 3 niveles a la vez. No son separables. A ver, cuéntame. Primero, es un enfoque. O sea, es la decisión consciente de intentar comprender los fenómenos sociales no desde fuera, sino desde la perspectiva de quienes los viven. Claro, bajarse al barro. Eso es. Segundo, es un método, que implica todo el trabajo de campo, convivir, la observación participativa. Y por último, es un texto. Un texto. ¿Te refieres al resultado final? Exacto. Es la representación, la traducción, de todo ese caos de interacciones en un documento que alguien de fuera pueda entender. Vale, y para aplicar este enfoque, primero hay que entender cómo solemos procesar la información. El texto rescata una idea del sociólogo Walter Runchiman, que divide la comprensión en 3 escalones. Sí, los niveles de reporte, explicación y descripción. Eso es. El reporte es básico, como un acta notarial de lo que ha pasado. La explicación busca las causas. Pero el poder real del método está en el tercer nivel, en la descripción. Y aquí hay que hacer un apunte importantísimo. No hablamos de una descripción física tipo «la mesa es de madera». Aquí entra el famoso concepto de Clifford Geertz, la descripción densa. Ah, la descripción densa, fundamental. Es que marca la diferencia. Geertz usa el ejemplo clásico del movimiento del párpado. Si hacemos un reporte, solo decimos que el ojo de una persona se ha cerrado y abierto rápido. Vale, pero eso no nos dice nada del contexto. Exacto. Una descripción densa es la que te permite saber si ese movimiento es un tic nervioso, biológico, o si es un guiño cómplice a un compañero al otro lado de la sala de reuniones. Claro, físicamente la acción es idéntica, pero el significado social cambia por completo la realidad. Totalmente. Pero a ver, para captar ese guiño sin imponer nuestros propios prejuicios, Guber introduce una herramienta que suena un poco contraintuitiva: la ignorancia metodológica. Se choca un poco el término, ¿verdad? Bastante. Históricamente, se asumía que quien investiga debe llegar con sus cuestionarios, sus teorías cerradas, actuando como un juez. Pero Guber le da la vuelta a esto. Es que sostiene que el investigador es su propio instrumento. No hay un termómetro universal para medir culturas. Ya. Y para que ese instrumento funcione, debe adoptar una ignorancia deliberada. O sea, suspender temporalmente lo que cree saber sobre cómo debería comportarse la gente. Es como ponerse unos auriculares con cancelación de ruido de altísima potencia, ¿no? Me gusta la analogía. El objetivo no es dejar de escuchar el exterior, sino bloquear tu propio monólogo interno, tus juicios, para escuchar nítidamente la frecuencia de la otra persona. Exactamente eso. Pero aquí me surge una duda. Si alguien llega a un entorno nuevo, fingiendo una ignorancia total, sin referencias, ¿no corre el riesgo de vagar sin rumbo y perder el tiempo? Esa es la línea fina de la disciplina. A ver, esta ignorancia no es amnesia ni falta de preparación. Vale. Es una apertura estratégica hacia lo inesperado. Si llegas con un cuestionario cerrado, solo tendrás respuestas a las preguntas que ya sabías que querías hacer. Claro, te pierdes todo lo que no esperabas. Exacto.
La ignorancia metodológica asume que el propio entorno te va a dictar cuáles son las verdaderas preguntas urgentes, preguntas que ni sospechabas que existían. Tiene toda la lógica hoy en día, pero los primeros académicos del siglo XIX no trabajaban así. Alguien tuvo que darse cuenta de que mandar encuestas por correo producía datos malísimos. Desde luego. Hubo que hacer las maletas. El salto de los despachos al terreno nació de la pura frustración. Los teóricos recibían datos de misioneros o comerciantes, y claro, Era información súper sesgada y caótica. totalmente caótica. Y quien solucionó esto y transformó el trabajo de campo para siempre fue Bronislaw Malinowski, durante su estancia en las Islas Trobriand. Una estancia que se alargó bastante por la Primera Guerra Mundial, fíjate. Sí, le pilló allí de lleno, y allí diseñó su método, que es la columna vertebral de cómo se recogen datos hoy. Él dividió la observación en 3 niveles o capas. Que son esenciales para entender el texto de Guber. La primera capa es el esqueleto de la sociedad, ¿verdad? Eso es. El esqueleto son las normas explícitas, las leyes, los censos, los mapas de parentesco. Es la estructura formal que sostiene al grupo. O sea, la teoría oficial de cómo funciona todo. Pero claro, eso no te cuenta qué hace la gente un martes cualquiera. Por eso hace falta el segundo nivel, los imponderables de la vida cotidiana. Me encanta esa expresión. Es que abarca la rutina real, los gestos, cómo se reparte el trabajo informalmente, cosas tan automáticas que nadie sabría describirlas en una encuesta. Solo las ves conviviendo. Y el tercer nivel sería el punto de vista del nativo, supongo. Exacto. Entender su marco mental, sus emociones, lo que da sentido a las 2 capas anteriores. Por eso dominar el idioma local era innegociable para él. Si trasladamos esto a algo más cercano para quienes nos escuchan, como analizar una casa familiar moderna, queda clarísimo. A ver, ponme el ejemplo. Pues el esqueleto serían los planos de la casa, las escrituras y las normas oficiales de los padres, tipo a las 9 se cena. Vale, la estructura formal. Los imponderables serían la dinámica real. O sea que, aunque haya un zapatero, los zapatos siempre acaban tirados en la puerta. O las micropeleas silenciosas por el mando de la tele. Sí, la pura rutina. Y el punto de vista del nativo sería comprender qué significa emocionalmente la palabra hogar para esa familia en concreto. Tienes que ver la fricción entre esos 3 niveles para entender la casa. Es un ejemplo buenísimo. Y Malinowski demostró esa fricción estudiando el kula, que era un intercambio ceremonial de collares de conchas entre distintas islas. Que desde fuera parecería un simple trueque de avalorios sin valor. Claro, un observador superficial diría eso. Pero aplicando estos 3 niveles, vio que era el mecanismo que tejía alianzas, prevenía guerras y sostenía la economía de toda la región. Un hecho social total. O sea que, tirando de un hilo aparentemente pequeño, desvelas toda la lógica de una sociedad. Exactamente. Pero claro, esto funciona genial en una isla delimitada. ¿Cómo adaptamos este método, pensado para aldeas pequeñas, a las metrópolis modernas, llenas de millones de personas y corporaciones enormes? Pues ese salto a la ciudad lo dio la sociología urbana, especialmente la Escuela de Chicago. Adaptaron todo esto para estudiar bandas callejeras, personas sin hogar, la pobreza urbana. Pasaron a ver la ciudad no como un bloque gigante, sino como un montón de pequeños universos con fronteras invisibles. Eso es. Pero claro, este giro trajo una crisis de identidad tremenda. ¿Quién tiene legitimidad para observar a quién? Y encima, todo estalló cuando se publicó el diario personal de Malinowski. Ostras, el famoso diario, publicado en 1967, mucho después de su muerte. Eso desmontó el mito del investigador neutral e infalible. Por completo. Sus diarios mostraban a un investigador lleno de frustraciones, prejuicios, soledad e incluso hostilidad hacia la gente que estudiaba. Madre mía. Fue un shock. Pero evidenció que el observador nunca es neutral. Y ahí surgió un debate súper interesante sobre el exotismo de la natividad. Ah, sí. Tradicionalmente se pensaba que irte lejos garantizaba la objetividad, porque todo te sorprendía. Pero al estudiar tu propia cultura, te topas con la ceguera por familiaridad. Claro, como es tu rutina, no ves nada extraordinario en ella. Lo das todo por sentado. Por eso, una de las estrategias más potentes para el día a día es exotizar lo familiar. Es un ejercicio mental brutal para quien quiera aplicarlo en su oficina. A ver, ¿cómo lo plantearías en una oficina? Consiste en entrar a la sala de reuniones o a una cena de Navidad y obligarte a observar todo asumiendo el rol de un explorador alienígena recién aterrizado. ¡Qué bueno! De repente,
quién se sienta dónde o el protocolo para acercarse a la máquina de café, dejan de ser cosas normales y se revelan como rituales de poder rarísimos y súper complejos. Y exotizar tu propio entorno nos lleva directos al dilema principal de la segunda mitad del texto, el problema de la objetividad. Claro, porque si el observador siempre está condicionado y encima su presencia altera el comportamiento de los demás... El clásico efecto del observador. Exacto. Y ante esto hubo dos grandes posturas. El positivismo, que intentaba borrar al investigador usando estadísticas y buscando leyes universales. Como si fuera un laboratorio aséptico. Sí, pero fallaba. Y por otro lado, el naturalismo, que buscaba mimetizarse con el entorno al máximo. Pero cayendo en el relativismo, olvidando que sigues filtrando la realidad con tu propia mente. Totalmente. Al final se dieron cuenta de que intentar eliminar la influencia del observador era una batalla perdida. Y aquí es donde entra la etnometodología de Harold Garfinkel. Garfinkel. Este autor rompe con la idea de que somos robots reproduciendo pasivamente las normas sociales. Propone que construimos la realidad social a cada segundo. Y el motor principal de esa construcción es, aunque parezca increíble, el lenguaje y nuestras descripciones cotidianas. O sea que, cuando describimos algo, no estamos haciendo un reporte neutral. Estamos creando esa realidad. Exactamente. Guber destaca dos propiedades del lenguaje para explicar esto: la indexicalidad y la reflexividad. La indexicalidad significa que cualquier palabra está anclada al contexto compartido. Palabras como aquí, nosotros o eso no significan nada por sí solas. Claro, necesitan la historia y la relación entre quienes hablan para tener sentido. A ver, esto es lo que hace que funcionen los chistes internos entre amigos. Sí, tal cual. Porque si alguien en un grupo de amigos dice, no sé, la ensalada y todos se mueren de risa, para alguien de fuera es solo lechuga. No tiene gracia. Cero gracia. Pero, por la indexicalidad, dentro de la historia de ese grupo, ensalada resume un desastre en un viaje de hace 5 años. El significado está en el contexto, no en el diccionario. Es un ejemplo perfecto de por qué las encuestas estandarizadas, que ignoran el contexto, suelen dar datos inútiles. Pero la segunda propiedad, la reflexividad, va un paso más allá. Cuéntame. La reflexividad indica que al clasificar o nombrar a alguien, estamos validando y reforzando ese orden social. Es una profecía autocumplida. Esto en la dinámica corporativa es bestial. Si en una empresa empiezan a llamar a alguien el empleado conflictivo o el bloqueador. Ya no es solo una etiqueta. Estás reestructurando la realidad en ese mismo instante. Claro, porque el equipo empezará a tratar a esa persona a la defensiva. La persona reaccionará poniéndose a la defensiva y ¡pum!, etiqueta confirmada. Exacto. Comprender una situación y describirla son dos caras de la misma moneda. Pero fíjate, si toda descripción construye realidad y depende de contextos enanos, y si la objetividad pura es mentira, ¿no invalida esto cualquier investigación seria? Parece que nos asumamos al abismo del relativismo absoluto, ¿verdad? Totalmente. Parece que todo queda en simples opiniones. Pues no. El método riguroso tiene una salida brillante para esto. La diferencia entre buena ciencia social y una opinión no es alcanzar una objetividad divina. ¿Entonces cuál es? Es la capacidad de articular esa influencia sistemáticamente. El analista riguroso asume que modifica la situación, pero en lugar de esconderlo bajo la alfombra, lo convierte en parte de sus datos. Ah, vale. Y esto nos lleva al concepto que cierra el círculo, el epistemocentrismo del sociólogo Pierre Bourdieu. Un sesgo devastador, por cierto, y súper común en estrategas y académicos. El epistemocentrismo es la tendencia a olvidar que ves el mundo social como si fuera un rompecabezas lógico o un espectáculo intelectual. Exacto. Analizan a la gente buscando coherencia teórica y olvidan que las personas que viven esa realidad no tienen tiempo para teorizar sobre sus vidas. Actúan bajo presión, resolviendo cosas sobre la marcha. Esto pasa muchísimo en las empresas. Seguro que tienes una buena analogía para esto también. A ver, piensa en la directiva, en una sala aséptica, diseñando un flujo de trabajo que en la pizarra es impecable y súper eficiente. Vale. Pero cuando ese modelo llega al empleado del almacén, que está lidiando con cajas rotas, cansancio y prisas, se tiene que saltar las normas teóricas solo para sacar el trabajo adelante. Claro. El directivo sufre de epistemocentrismo. Ve un sistema lógico. El trabajador experimenta pura supervivencia práctica. Absolutamente. Por eso el observador tiene que aplicar 3 niveles de reflexividad, 3 filtros. El primero es su propio bagaje,
su origen, sus valores. Vale. El segundo es su marco teórico profesional, las teorías que intenta encajar. Y el tercero, que se olvida muchísimo, es la reflexividad de la propia población estudiada. Claro, la gente a la que observas también te está observando a ti. Te están categorizando. Es un espía del jefe. Es irrelevante. Eso es, y este choque de marcos mentales genera muchísimos malentendidos y perplejidad. Situaciones en las que tú crees que algo significa A y la gente reacciona de una forma totalmente incomprensible para ti. Que antes se consideraba un error de la investigación, un obstáculo. Sí, antes se intentaba esquivar, pero el giro de Goober es que esa perplejidad es el dato. Ese malentendido te marca dónde acaba tu sentido común y dónde empieza el de la otra cultura. ¡Qué interesante! No hay que suprimir la confusión, hay que usarla como brújula. Exacto. Es la guía para pasar de tu lógica a la lógica de ellos. O sea, recapitulando un poco todo este motor analítico, queda clarísimo que el conocimiento social no es un mineral que recoges pasivamente en una mina. Para nada. Se produce activamente en la relación entre dos personas con esquemas mentales distintos. Implica que quien observa de verdad no sale intacto del proceso. Hay que sufrir una resocialización. Quien logra acceder a esa descripción densa, a los imponderables bajo el esqueleto formal, acaba reaprendiendo el mundo a través de los ojos del otro. Y las aplicaciones prácticas de esto son inmensas para quienes nos escuchan. Liderar equipos, diseñar estrategias o simplemente navegar dinámicas familiares sin hacer juicios destructivos. Todo cambia si adoptas la paciencia de la ignorancia metodológica y el reto de exotizar tu propia rutina. Totalmente. Y si asumimos, como dice la etnometodología, que sostenemos la sociedad mediante nuestras interacciones y el lenguaje, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Adelante. ¿Qué realidad específica estás construyendo involuntariamente hoy mismo, en tu oficina o en tu casa, con las palabras que eliges para definir a quienes te rodean? Una reflexión final potentísima que nos recuerda el peso real de las palabras en nuestro día a día. Ha sido un lujo diseccionar estos conceptos y devolverles su utilidad práctica. Muchas gracias por la inmersión de hoy y a quienes nos escuchan, hasta el próximo análisis a fondo.